¿Cuánto ya tienen Mateo 8:5? Ok, dice la palabra de Dios. Entrando Jesús en Capernaum, vino él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Versículo 7 y dice: y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve, y va, y al otro: ve, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Versículo 10 dice: al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y de ahí nos brincamos al versículo 13. Dice: entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Papá, te damos gracias esta noche. Gracias por tu presencia, papá. Gracias, Señor, por estar aquí. Que seas tú, Señor, hablando, Señor, a través de mi boca, Señor. Que mi boca pueda ser ese instrumento, Señor. Que pueda extraer, Señor, lo que hay en tu corazón para esta noche, para tu iglesia, para tus hijos. Y que sea tu Espíritu Santo dándole vida a esta palabra, porque solamente tu Espíritu la puede dar vida, Señor. Hazla viva, Señor, en medio de nosotros. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Podemos tomar nuestro lugar? Si me proyectas, por favor, los 2 puntos de cultura. Como saben, estamos en el mes que estamos compartiendo esta temporada. ¿Qué estamos viendo, iglesia? Cultura de casa. Y hoy nos toca ver 2 puntos. ¿Cuánto tiempo tiene, iglesia? Amén. No, ya les vi la cara. Ya no sé si animarme, si agüitarme. Pero hoy vamos a ver 2 puntos de cultura. El primero es: somos ambos. Dice este punto que nuestra comunidad comienza aquí, pero también se extiende al resto del mundo. ¿Me pones el siguiente punto, amor, por favor? Y el siguiente es: somos sobrenaturales. Creemos que los dones y los milagros están al alcance de todos cotidianamente. No es extraño, es poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Dios ponía en mi corazón esta historia para enlazar estos 2 puntos que vamos a ver hoy de cultura. Realmente es poderoso cuando alguien puede vivir la cultura del reino en medio de su vida. Créeme que cuando alguien se atreve a vivir, cuando alguien se atreve a experimentar la cultura del reino, su vida no puede ser igual. ¿Está dormido, iglesia, esta noche? ¿No? Dile al que tienes al lado: no puede ser igual. Esta historia nos habla de un centurión que, bueno, hay una parte entre Mateo y Lucas que hay se podría decir una discrepancia o que dicen cosas contrarias. En Lucas te puedes encontrar que dice que mandó a 2 amigos suyos, judíos. Y aquí dice que el centurión se encontró con Jesús. Y sabemos que a veces hay gente que puede representar y que le dices que le diga en tu nombre y se toma como que si tú estuvieses ahí, ¿o no? ¿Cuántos de ustedes, papás, le han dicho a tu niño, a tu hijo, a tu hija: ve, dile esto a tu mamá o a tu papá?
que le digo yo y tú lo tomas como si te lo estuviera diciendo tu esposa o tu esposo, ¿no? ¿Amén? Ok. ¿Cuántos lo han hecho? Muy bien. Entonces, se puede tomar de esa parte y partiendo de ahí, entonces el centurión se acerca y le pide a Jesús que si puede sanar a su siervo. Y vemos lo que leímos, la lectura de esta historia, y nos habla de que Jesús no se negó, no puso resistencia, luego lo dijo, sí, yo voy a tu casa para sanarlo. Pero podemos ver que el centurión le dijo que no era necesario que fuera, que solamente dijera la palabra y que bastaría solamente con esa parte que dijera Jesús. Hay varias partes que quiero empezar a dejar esta noche para tu vida. El ser ambos, dice, empieza aquí y puede terminar en toda parte. Puede terminar en el resto del mundo. Me lleva a entender la parte del centurión para poder reflejar este punto de cultura. Yo sé, voy a usar a un gentil, porque realmente el centurión era un gentil, ¿o no? Era parte del ejército de los romanos. Y es donde, lo más extraño es que alguien que en lo natural, en esa época, que si lo quieres tomar como un símbolo, realmente un símbolo que representaba a este centurión, era una persona que oprimía o la opresión que tenía el pueblo de Israel sobre aquellos que tenían gobierno sobre su vida. Entonces, era extraño esta parte de lo que hace este centurión, pero nos muestra que, y le dice a Jesús, yo reconozco, yo tengo autoridad sobre mi vida y yo tengo gente que está a cargo de mí. Solamente con que tú lo digas, bastará, porque el centurión reconocía. A lo mejor no conocía en la totalidad de lo que era Jesús, porque si lo hubiera conocido totalmente, sabría que Jesús no hubiera tenido problema por ir y estar en su casa, ¿o no? Porque también viene otra parte. Sabemos que para la ley judía no era de agrado, o lo veían de una manera no correcta, que un judío pisara la casa de un gentil. Entonces, hay dos puntos de vista. El primero, el centurión, que para él no era lo más común ir a buscar a un judío, y un judío ir y aceptar estar en la casa de un gentil, ¿sí? Pero la parte que Dios me hablaba en esa historia, en esta parte, es cómo el centurión, aun cuando está en su lugar, vamos a llamarlo así, en su hábitat natural, como encargado de 100 soldados bajo su autoridad, él puede reconocer y moverse a otro lugar y moverse bajo la misma esfera. Él reconoce la autoridad que tenía encima de él, de jefes que tenían arriba de él, y reconocía la autoridad que él tenía sobre gente. Él se podía mover de un lugar y podía reconocer la autoridad que Jesús tenía para poder sanar o poder traer una sanidad, milagro de sanidad sobre una persona. Entonces, él aprendió a moverse, no importando el lugar físico, bajo una cultura que él tenía. Sabemos que, y he visto películas sobre gente que se alista en la milicia, está en el ejército y termina la guerra y se le queda el chip y sigue viviendo esa parte en su casa. Pero este centurión lo llevó más allá, lo llevó a reconocer la autoridad de alguien que en lo natural no se relacionaba. Y esa es la parte de ser ambos. Ambos es poder ser igual que estoy aquí, ser lo mismo si no estoy en mi esfera natural. Ya diciendo de otra forma, ¿cuántos de ustedes han escuchado este dicho? O van más o menos así, porque yo no soy tan bueno en eso, que dice: luz en la calle y oscuridad
en su casa. No son iguales, ¿no? Muchas veces en el mundo hemos escuchado esa parte que dice, no, afuera de mi casa, y más cuando de repente los papás hablan de sus hijos, que dicen, no, son traviesos, son esto, son lo otro, y van a otras partes y los niños se portan bien, o viceversa. En su casa son bien portados, se van a otro lado y son totalmente diferentes, no son ambos. No puede ser igual en su casa, igual afuera. ¿Cuántos de ustedes son hijos de Dios? Pero ¿cuántos de ustedes son hijos de Dios cuando están fuera de estas cuatro paredes? Amén. A ver, voltea con el lado y mira su rostro, mira su cara. Si tiene realmente cara de un verdadero cristiano dentro y fuera de la iglesia. ¿Sí o no? Amén. Porque realmente a veces nos cuesta esa parte. ¿Cuántos de ustedes aquí, bueno, a veces ni levanta la mano, no, para adorar a Dios? ¿Cuántos de ustedes adorarían de la misma manera que pueden adorar aquí a Dios en cualquier otro lugar? ¿Cuántos de ustedes se pueden subir al carro y tal vez van al lugar de trabajo, de un punto de trabajo a otro punto de tu trabajo, y puedes poner música cristiana aun cuando gente que no es cristiano se suba a tu carro? ¿Cuántos dicen amén? ¿O cuántos de ustedes les preguntan qué estación te gusta para poner? ¿O no? Porque a veces digo, muchos de nosotros en nuestros casos, en las casas o en los carros, no escuchamos música cristiana, o escuchamos música del mundo, ¿o no? ¿No? Ni usted se la cree, iglesia. Pero esa es la parte de ser ambos. Entender que si aquí soy hijo de Dios, allá afuera, en mi trabajo, en la escuela, con mi familia, que no es conversa, que no conoce de Cristo, poder yo ser un hijo de Dios, comportarme como un hijo de Dios, tener claramente esa cultura, que si yo soy aquí alguien que adora, que busca a Dios, puede hacerlo en mi casa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de ustedes nada más leen Biblia los miércoles y los domingos? ¿Cuántos de ustedes nada más oran miércoles o domingo? Bueno, ya he perdido por cada comida, ¿no? Para ser agradecidos. Pero a veces nos cuesta esa parte, ¿o no? Nos cuesta ser igual en todos los lugares, tener esa misma identidad en cualquier lugar que pise, tener esa misma identidad. Cuando me vaya en contra de lo establecido en un lugar, al punto de la lectura que tuvimos, un centurión que, si lo ponemos desde su punto de vista, no tenía por qué acercarse a un judío, a un rabino, porque pues a lo mejor tenía nada más ese conocimiento de Jesús, poder acercarse a Él y romper con esa ley que tenía sobre su vida en lo natural, y poder acceder a conocer más, o a pedirle a Jesús que pudiera actuar o intervenir en una situación que tenía. Y me muestra un poco más el corazón de este centurión, que él podía ser lo mismo en cualquier lugar, porque si somos cuidadosos en esta lectura que tuvimos, él manda a pedirle a Jesús que sane. No pide un milagro para él, pide un milagro para su siervo. Si lo hablamos en lo natural, un siervo era su esclavo, un sirviente, que por ley griega tenía la autoridad. Esta persona, el centurión, que si su esclavo se enfermaba y ya no podía hacer su actividad para la cual fue comprado, él tenía el derecho y la autoridad para matarlo. Pero él brincó esa ley para poder ir a pedir por su esclavo, por su siervo. Imagínate, estaba en su casa. En Lucas 7, 8, no me acuerdo el versículo, el capítulo, te habla que él lo amaba, y era tal su amor por los judíos también, que les hizo sinagogas. Podías ver el corazón de esta persona. Y luego imagínate, se encuentra con Jesús y no le dice a Jesús que vaya a su casa, porque él reconoce la parte de la ley que estaba en lo natural de los hombres. Sabía que
no era permitido que un judío pues estuviera en la casa de un gentil. Aún en eso tuvo cuidado de decirle a Jesús: sabes que yo no soy digno de que puedas entrar a mi casa, por lo que él había escuchado de la ley. Él sabía que no era apto o no era visto bien que un judío entrara en la casa de un gentil, y todavía cuidó esa parte, pero siguió reconociendo la autoridad, porque era alguien que se movía en autoridad. Era alguien que podía hacer en su trabajo, tener a gente a cargo y ejercer la autoridad que tenía, pero también sobre sus superiores, ejercer la autoridad que ellos sometían sobre su vida. Él podía hacer lo mismo allá en el ejército, en la milicia, pero también podía hacer afuera de ese ámbito, de ese hábitat que él estaba acostumbrado. Tenía la capacidad de ver y someterse y reconocer cuando una persona tenía autoridad. Y él pudo reconocer esa parte. Pudo ser de la misma manera, tanto en su casa o en el ejército, en su profesión, y serlo fuera de su profesión y de su casa. ¿Cuántas veces nos cuesta eso, iglesia? A veces nuestras carreras nos llevan en lo natural a romper con lo que nosotros somos. Porque el mundo, créeme, que lo que va a provocar en ti es que te salgas de la cultura, que rompas con esa parte de la cultura que Dios está estableciendo en medio de ti. Entonces debemos ser igual, dile al que tienes al lado: debes de ser igual en la casa de Dios que fuera de ella. Vamos, dilo, iglesia. Debemos representar lo mismo, no. Debemos de tener clara nuestra identidad aquí y allá afuera. Que no haya nada externo que pueda afectar lo que tú eres. Amén. Entonces, de este punto, Dios me hablaba de esa parte sobre la vida de este centurión. Mismo Jesús lo expresa. Él podía ser Jesús, el Hijo de Dios, tanto con los judíos como los gentiles. A él no se le complicaba nada eso. Él podía ser de la misma manera. Y es algo que debemos de aplicar en medio de nosotros. Créeme que yo en mi trabajo, digo, en modo de repente me agarran de bajada, como dicen ahí, y de repente me tiran carro porque soy cristiano. Y mis compañeros no, mis compañeros sí me respetan, pero de repente el jefe, el dueño se pasa conmigo y le dice: no, yo me lo quiero decir cosas, me dice con otras palabras que no se los voy a decir, pero dice: me lo agarro de bajada porque yo sé que es cristiano y le digo esto para ver si cae. Pero reconoce eso en medio de mi vida, reconoce eso en medio de mí, que sabe que aun cuando yo puedo convivir con él y con varias personas que su vocabulario realmente no son de lo más agradable o por decirlo de una manera, de lo más cristiano posible, yo puedo mantener lo que yo soy en medio de ese lugar. Y eso es ser amo, iglesia. Llevar tu cultura a otro lugar. Porque en automático vas a compartir la palabra. Vas a compartir lo que Dios ha hablado en medio de ti. Y tal vez a veces no es con una expresión natural, es a través de tu testimonio, es a través de la forma que tú te comportas, es a través de la forma que tú eres. Créeme que en el trabajo me he encontrado con muchas cosas que me han cuestionado, y sobre todo hay una persona que me ha cuestionado: ¿tú por qué tratas a todos por igual? Le digo: porque esa es mi cultura. ¿Por qué le ayudas a todos? Digo: porque esa es mi cultura. Dice: es que no lo entiendo. O sea, tú puedes tratar bien al que habla bien de ti, tú puedes tratar bien a aquel que nadie soporta, tú puedes tratar bien a aquel que nadie quiere. Dice: ¿cómo lo puedes hacer? Pero es cuando le digo: es que yo he aprendido a tener un estilo de vida diferente. Hay una cultura que está sobre mí, que en la iglesia puedo ser así, pero afuera puedes ver exactamente la misma versión que puedes ver cuando estoy en la iglesia. Puedo servir, puedo ayudar a las personas, puedo compartirles a través de mi vida, de mi testimonio, lo bueno que es Dios. Pero es cuando te atreves a ser igual aquí en la iglesia y allá afuera. Y ese es el reto que tenemos, iglesia, de mantenerlo de la misma manera, de no menguar allá afuera lo que nosotros somos y lo que hemos aprendido o lo que hemos escuchado que Dios ha hablado sobre nuestras vidas. Que no haya ni una ley humana que pueda afectar lo que tú eres. Que no haya una ley
del mundo que pueda afectar lo que Dios ha dicho y establecido en medio de ti. Debes de mantenerte firme aquí adentro como afuera. Si no, ¿por qué crees que Jesús en Juan 17 oró por nosotros? Y en esa oración de Juan 17 podemos ver que dice que aunque no somos del mundo, tenemos que estar en el mundo. Porque tenemos que ser luz en esta tierra, iglesia. Si no estuviéramos aquí, no estuviera esa sal, ese sabor, esa sazón de lo que Dios quiere establecer en medio de esta tierra. Tenemos que entender eso, iglesia. Y a veces no entiendo por qué hay papás, o he escuchado que a veces gente que es cristiana quiere que su hijo no se junte con gente del mundo. Pero créeme que entonces, ¿cómo va a llegar el evangelio a los demás? Tal vez tú te preocupas porque ellos lo vayan a cambiar. Pero mi pregunta es, ¿tú qué has sembrado en el corazón de tus hijos para que puedan ser igual como son en tu casa, ahí fuera de tu casa? Cuando está bajo tu cobertura, pero cuando puedes salir de esa cobertura, que pueda hacer del mismo impacto en la vida de las demás personas. Y es algo que tenemos que trabajar sobre la identidad de nuestros hijos. De decirles que deben de estar orgullosos, deben de tener muy en alto realmente quiénes son ellos, que son hijos de Dios. Que no los debe de avergonzar, declarar o que la gente sepa lo que ellos son, sino que deben de pararse, como te digo, orgullosos, deben de pararse con la satisfacción de decir, tal vez sí, yo soy hijo de Dios. Y poder comportar y establecer una cultura que ellos tienen en medio de cualquier lugar. Eso es ser ambos, iglesia. Porque va a llevar un tiempo donde el impacto que causen tus hijos en medio de una sociedad va a ser grande, y donde gente que no conocía va a conocer a través de lo que Dios ha hablado en medio de sus vidas. Pero ¿qué tenemos que hacer? Enseñarles lo que son. Cuando tú entiendes lo que eres, no importa el lugar no determina quién eres tú, iglesia. Cuando tú entiendes que el que determina quién eres tú es Dios, no hay lugar que te pueda transformar. Pero sí puede haber un lugar que tú puedes transformar a través de tu presencia en ese lugar. Debemos de tener claro esa parte, iglesia. Porque el ser ambos es tener la capacidad de provocar que el cielo se abra aquí en estas cuatro paredes cuando nos reunimos todos juntos para alabar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Pero también debemos de tener claro y creer que si yo me paro afuera, pueda ser en la escuela, pueda ser en mi trabajo, pueda ser con mi familia que no conoce de Dios, poder saber que si yo estoy ahí, el cielo se puede abrir, y que esa casa o ese lugar puede ser llamado casa de Dios y puerta del cielo. Pero es cuando alguien se para con esa mentalidad, que puede ser ambos, puede ser en cualquier lugar, tener clara su identidad y ser de la misma manera. Este centurión no le importó que ya salió del ejército de su casa, él se comportó de la misma manera porque reconocía quién era y pudo reconocer la autoridad de Jesús. El ser ambos, iglesia, nos debe empujar a ser luz en medio de este lugar, a ser la imagen de Dios en la tierra. Para eso fuimos llamados y para eso fuimos creados. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos pueden ser igual aquí y allá afuera? Amén. Amén. ¿Es en serio? 8:56. Bueno, acelero. Lo que Dios me hablaba sobre la vida de ese centurión, y mismo Jesús lo aclara y lo muestra, es como un gentil hasta ese momento de la historia podía tener más fe que aquellos que se llamaban el pueblo de Dios. Como un gentil tuvo la capacidad de asombrar y maravillar
a Jesús. ¿Cómo un gentil pudo tener una fe que provocara creerle a Jesús, que solamente lo dijera para que su siervo fuera sano? ¿Cómo un gentil tenía esa capacidad en vez del pueblo de Dios en ese tiempo? Y a veces, tal vez me lo tomarás a risa, pero el mundo a veces toma eso, iglesia. A veces el mundo cree más y declara más cosas sobre sus vidas que nosotros, que aquellos que no tienen a Jesús, a Cristo, a Dios en su corazón, que nosotros que tenemos a aquel que nos lo puede dar. A veces se paran con más firmeza, se paran con más confianza allá en el mundo y toman las cosas del mundo. Y nosotros que conocemos y sabemos quién es nuestro Dios, no nos paramos con la misma convicción y con la misma fe para poder obtener el resultado allá afuera. A veces también en el trabajo hay gente que se levanta, que no conoce a Dios, que tú sabes que miente, que roba, que es mentiroso, y cómo puedes ver que se para y toma un medio de un lugar. Y a veces los hijos de Dios no sobresalimos. Y yo creo que debe ser diferente, iglesia. Yo creo que debemos de ser de aquellos que podamos creer lo que Dios ha declarado en medio de nuestras vidas, de poder tomar cada palabra, cada cosa que Dios ha declarado en medio de nosotros. Que nos baste solamente que Dios suelte la palabra. Y es la parte donde a veces flaqueamos, es la parte donde a veces perdemos fuerzas como hijos de Dios, porque nos cuesta creer algo que no es hecho, algo que no puedo palpar, algo que no puedo sentir. Y no hemos aprendido a vivir este punto de cultura que somos sobrenaturales. Por ahí pudiste haber escuchado tal vez en años pasados, o tal vez es la primera vez que lo estás escuchando, pero debemos de entender que lo sobrenatural debe ser tan natural en medio de nuestras vidas, que vivir el mover de Dios en medio de nosotros debe ser tan natural, así como cuando levantas tus manos y puedes sentir el aire, así como cuando puedes tocar algo en esta tierra natural y palparlo. Así debe de ser natural vivir bajo el poder sobrenatural de Dios en medio de nosotros. Pero somos de aquellos a veces que queremos que las cosas sucedan para poder creer, ¿o no? ¿Cuántos de ustedes, y a mí a veces antes me pasaba que de repente tenía enfermedad y oraban por mí? Yo decía: Dios, hasta que no vea el primer síntoma que cambió, tal vez puedo creer. Pero realmente sabemos que no es así, ¿o no, iglesia? ¿A cuántos de ustedes les pasó? ¿Cuántos de ustedes están orando por un trabajo? Pero dices: hasta que no me llamen de uno, voy a creer y voy a tener fe y voy a creer que mi Dios es fiel. Porque a veces lo decimos de labios hacia afuera, pero realmente no lo decimos creyendo en nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Ahora resulta que no, iglesia, que usted cree todo lo que Dios ha dicho sobre ustedes, que usted cree cada promesa de Dios en medio de tu vida, que tú crees todavía que Dios va a prosperar, que va a abrir puertas en medio de ti. ¿A poco sí, iglesia? ¿Somos de esos? Amén, sí o no, iglesia. Porque entonces no estuvieras viviendo lo que estás viviendo. Tal vez no estuvieras esas horas sin dormir en la noche pensando cómo le vas a hacer para pagar esto, para pagar el otro. Tenemos que aprender a vivir en fe, iglesia. Créeme que el año pasado y otro más para atrás, créeme que yo y mi esposa vivimos mucha parte de fe y creerle a Dios y creer que Él nos sustente y creer que Él nos sostiene. Pregúntale a mi esposa, pregúntale a los pastores: ¿cuándo dejamos de diezmar? No dejamos nunca de diezmar, ni aún en pandemia. Me acuerdo en pandemia que tal vez muchos flaquearon. Yo y mi esposa creímos lo que Dios había dicho sobre nosotros. Habíamos creído quién estaba sobre nosotros. Creímos cada palabra que Dios ha soltado en medio de nuestras vidas. Y eso nos sostiene, iglesia, y nos atreve a poder creerle a Dios, a movernos de una manera sobrenatural, que aunque las cosas naturales no se vean, poder creer que ya son hechas en medio de nuestras vidas.
Ha habido muchas pruebas de fe que hemos tenido que atravesar, que Dios nos ha metido, y creerle a Dios que Él nos va a sustentar. Y de tal manera de decirle a Dios, aunque no veo, me atrevo. Sigo siendo fiel en mis diezmos y mis ofrendas. Sigo siendo fiel en la aportación. Sigo siendo fiel en aquello que tú me pones que haga, que dé. Aún a veces, iglesia, sin tener garantizado palpablemente en mi bolsillo o en el bolsillo de mi esposa. Pero es cuando te atreves a creer, a tener fe, a vivir en lo sobrenatural de Dios, que sabes quién es el que te respaldas. Cuando reconoces, iglesia, la autoridad que tiene nuestro Señor Jesucristo en esta tierra para poder obrar, para poder hacer. Créeme que tenemos un Dios, y si ves en la palabra de Génesis, puedes conocer un Dios que simplemente basta que Él hable, que Él diga, para que las cosas puedan suceder en esa tierra. Aún las cosas que no han sido creadas, con simplemente que Dios suelte la palabra, va a ser hecho en medio de nuestras vidas. Pero necesita una iglesia, necesita una persona que se pueda levantar y le pueda creer a Él. ¿Cuántos esta noche tienen ese corazón? ¿Cuántos esta noche tienen ese calibre de poder aumentar su fe y atreverte a hacer cosas que no habías hecho? De atreverte a no dudar y a creer a Dios lo que ha dicho en medio de ti. ¿Cuántos de ustedes se atreven esta noche a levantarse y decirle a Dios, si tú lo has dicho, yo lo creeré y me atreveré a mover? Imagínate la escena. Un hombre gentil diciéndole a Jesús, solamente basta. Ya Jesús había dicho que iba a su casa. Y tal vez hubiera sido interesante ver cómo Jesús pisaba esa casa de un gentil. Pero Él dijo, me basta solamente que tú lo digas. Imagínate, ya tenía Jesús la disposición de ir. Pero dijo, me basta, solamente suelta la palabra. Solamente dilo. Y yo creo que mi siervo va a ser sano. ¿Cuántas cosas en tu vida, aunque Dios lo ha dicho, tú no lo has creído? ¿Cuántas cosas Dios ha dicho sobre tu vida? Que vas a cambiar, que Dios te puede transformar, que Dios tiene una atmósfera diferente para ti, pero no la has creído. No te has atrevido a creerla. Y como te dije en Juan 17, mismo Jesús lo dice, no somos de este mundo, pero tenemos que estar aquí. No tengo que vivir como el mundo. El mundo se basa en lo natural, en lo que puede ver, en lo que puede oír, en lo que puede sentir. Pero los hijos de Dios no se mueven así, iglesia. Los hijos de Dios no se mueven así. Los hijos de Dios solamente se mueven en base a la palabra de Dios. Se mueven a lo que Dios ha dicho sobre sus vidas. Se mueven a lo que han creído que es Dios en medio de ellos. Y es la parte donde me golpea, porque este centurión había creído la autoridad que tenía Jesús. Habría creído en su autoridad, que bastaba solamente con lo que Él soltara la palabra. Él había creído el poder que había en medio de Jesús. Que no era solamente que cuando Jesús ponía sus manos los enfermos sanaba. Creía que solamente con decirlo sanarían. Y es la parte que Dios golpeaba mi vida. Tenemos que ser una iglesia, unos hijos de Dios que se atrevan a moverse solamente por su palabra. Que no espere los hechos, que no espere el resultado, que no espere que el viento empiece a cambiar a favor, que no empiece hasta que las cosas empiecen a ver, que empiezan a suceder, sino que aquellos que aun cuando no es, ya lo den por hecho en medio de ellos. Y es donde va a romper nuestro aspecto natural. Es donde va a romper nuestra mentalidad o nuestro pensamiento humano. Porque nuestro pensamiento humano, como te digo, está acostumbrado a ver lo natural. Pero cuando tu pensamiento es llevado a Cristo, tiene que ser roto aquel pensamiento natural. Para que el pensamiento de Dios, la sabiduría de Dios, lo que es Dios, empiece a habitar en medio de tu vida y empiece a habitar en medio de tu corazón. Que te acostumbres a vivir naturalmente aquellas cosas que no son naturales en medio de ti. Que te atrevas a creer aun cuando el aspecto natural te diga no es posible, no se puede. Créeme que en mi vida
he visto muchas cosas que el mundo ha dicho no sobre mí. Pero he comprobado sí de Dios en medio de mi vida. Una enfermedad de corazón, sin yo aún conocerle a Él, ya tenía cuidado de mí. Cuando el mundo dijo, la ciencia dijo, ya no va a ser igual tu vida. Y recuerdo claramente el doctor a un joven, bueno, todavía soy joven, ¿qué? ¿No lo cree? A un joven que apenas empezaba a soñar, que estaba empezando a ilusionarse sobre las cosas que quería sobre su vida, que un doctor, una ley natural, una ciencia natural me dijera, tu vida ya no va a ser igual a partir de hoy. Tu vida no va a ser la misma. Ya no vas a poder hacer esto, no vas a poder correr, no vas a poder hacer ejercicio, no te vas a poder estresar, porque todo eso va a afectar a tu corazón. Y en automático tu vida se va a ver cortada. Pero pude ver cómo mi Dios, aún sin conocerlo, Él pudo cambiar lo natural por lo sobrenatural de Él en medio de mí. Y te puedo decir, soy un milagro. Porque aún cuando tenía meses, mi mamá me tenía viendo a un animal, a un perrito. Bueno, me dijo que el perrote era grande. Bueno, me regreso meses para atrás. Una prima, y como yo era bien tragón cuando era muy chiquito, me comía todo cuando era bebé. Me dio una salchicha para asar, mi cuerpo no la digirió, mi sangre se envenenó. Produzco mi corazón soplo y todo lo que tú quieras. Mi mamá me tenía viendo a un perrito y pasa una niña y se me abre la mitad de la cabeza. Dice mi mamá, tú desmorecido con toda la sangre en la cabeza, te veía roja. Pero pude ver aún así en medio de eso que Dios tuvo cuidado en medio de mi vida. Aún yo sin conocerlo, iglesia. Me acuerdo, tío, el doctor que me dijo cuando ya solamente iba por la cita para la operación, y iba a ser una operación a corazón abierto. Y recuerdo que el doctor me volteó a ver, yo ya iba mentalizado tal vez que me dijera el día. Y recuerdo la cara del doctor sorprendido cuando abrió el sobre y vio el resultado. Dijo, en lo natural, yo creo que era de la acera de enfrente, dijo, ¿a cuántos santos volteaste? Porque realmente no vas a ocupar operación. Es más, tú estás sano, vas a poder hacer tu vida normal. Pero eso es aprender, iglesia, de que tenemos un Dios que puede romper lo natural para ponerlo de Él en medio de una persona. Y eso es a través de creerle a Él. Eso es a través de conocerlo a Él. Tal vez en su momento, erróneamente, sí conocía de Dios, pero conocía otras cosas que sabía que que ahora conozco que no le agradaban a Dios, pero creía que había un Dios que podía sanar. Y de ahí pude ver y conocer a Dios, cómo Dios tuvo cuidado de mi vida y pudo llevarme de un lugar a otro lugar. Y pudo hacer que mi vida, lo que el mundo había dicho, con una ley o una ciencia natural me había dicho, no vas a poder vivir esto, poder ver a mi Dios obrar en medio de mi vida, en medio de mi ser, en medio de mi cuerpo y traer una renovación en medio de mi corazón para poder vivir lo que había dicho el mundo que no podía vivir, para poder disfrutar lo que el mundo había dicho que no iba a disfrutar. Pero es cuando te atreves a creerle a Dios, iglesia. Este centurión, como te digo, no conocía de todo de Jesús, pero le bastó conocer la autoridad que Él tenía para sanar y creer que solamente la palabra de Él tenía el poder, tenía el peso para cambiar la situación de su siervo. Y hoy te lo vengo a decir esta noche, iglesia, solamente basta que Dios lo suelte. Solamente basta que Dios diga la palabra, y esa palabra tiene el peso, tiene la autoridad para poder cambiar tu situación, para poder darle el giro a lo que estás viviendo. Y acostumbrarte a vivir una vida donde el mover de Dios
esté actuando en continuo sobre ti. Una vida de milagros, una vida de prodigios, una vida donde Dios puedas ver que cuando en lo natural se cierra una puerta, como Dios la empieza a abrir. Pero es cuando tú te atreves a creerle a Él y creerle que aún ese libro que puedes abrir de 60 y cuántos libros, si se lo sabe, 66 libros, que cada palabra, que cada letra, cuando tú te atreves a abrirlo, cuando tú te atreves a leerlo, esa palabra puede tener el poder y la autoridad para cambiar lo que estás viviendo en la actualidad, para llevarlo a lo que Dios te ha dicho sobre ti. Es tiempo, iglesia, que cambiemos de cultura y podamos aprender esta cultura del reino, de aprender a vivir que es en lo sobrenatural de Dios en medio de mi vida, de ser una iglesia que se pueda atrever a creerle a Dios. Dios me hablaba y me mostraba este principio. Yo sé que son las 9:12, aguanta todavía como 5 o 10 minutos más. Amén. Gloria a Dios. Si no, como quiera, pues se tiene que aguantar. Y es la parte de tener una fe libre. Yo sé que a lo mejor todavía no entiendes esa parte, pero realmente el ser sobrenatural es resultado de tener una fe libre. Como te dije, el centurión primero tenía una ley que podía afectar lo que él había creído de Jesús y la autoridad que tenía Jesús para sanar. Había una ley que le decía: si tu siervo ya no te sirve para lo que lo comprases, mátalo. Pero él pudo ser libre de esa ley. Había otra ley que, sabes que tú eres griego, tú no te puedes acercar a un judío para pedirle que te ayude, porque en teoría los griegos se creían superiores sobre nosotros. Es más, veía el pueblo de Israel que eran sus esclavos. Entonces tenía que vencer otra ley, que tal vez si se enteraba su gobierno, a este centurión también le podían dar cuello. Tuvo que vencer otra ley, pero aún más, tuvo que ser más libre para creer que tal vez había escuchado que Jesús, cuando ponía manos o se acercaba a los enfermos, sanaba. Tuvo que romper con otro paradigma de decir: no importa que Jesús no esté físicamente donde está mi siervo, solamente con que lo diga, yo creo que puede suceder, yo creo que lo puede hacer. Era una fe libre, una fe libre de lo externo, del mundo, que el mundo, créeme, te va a limitar. ¿Cuántas veces han dicho sobre ti cosas y viene un pensamiento humano que te dice: no puedes, tú no lo puedes hacer? ¿Cuántas veces te dicen algo que tú crees que va a suceder algo sobre tu vida y te encuentras con tu familiar y te dicen: no, tú ni lo creas, tú nunca has salido de ahí, tú no vas a poder hacerlo, es más, ni tienes capacidad para lograrlo? ¿Cuántas veces te has encontrado con cada cosa que lo que hace que tu fe se sujete a ello? ¿Cuántas veces hemos visto que gente pasa por enfermedad y su fe se sujeta a la enfermedad y no es una fe libre? Pero para poder vivir lo sobrenatural de Dios, necesitamos que nuestra fe sea libre de todos aquellos factores que lo único que va a provocar es que mengue o se quede tapada nuestra fe y no nos permita ver más allá de lo que de lo que Dios me quiera hacer ver en algún momento. Es esa parte, iglesia, donde nos cuesta. Atamos mucho nuestra fe, lo atamos a cosas naturales que hasta que no vea que empieza a suceder lo hago. Si no, dice Dios: atrévete a creer, aun cuando ni venga ni lo veas, tú te atrevas a caminar en pos de aquello. Es tiempo, iglesia, de cambiar de mentalidad. Es tiempo de hacer que nuestra fe sea libre. Es tiempo, iglesia, de que nuestra fe no tenga dependencia de aquellas cosas externas. Es tiempo de que nuestra fe solamente esté puesta o esté sujeta a la voluntad de nuestro Dios.
que esté sujeta a su palabra, que esté sujeta a Él. Que nuestra fe pueda tener esa libertad de solamente sujetarse a Dios. Y cuando tú le permites eso a tu fe, de sujetarse a Dios, te lleva a vivir aquellas cosas que no habías vivido, te lleva a experimentar aquellas cosas que no habías experimentado, porque te atreviste a sujetar a algo mayor. Y es lo que tenemos que luchar nosotros en este tiempo para poder ser sobrenaturales. Es tiempo que liberes tu fe. Es tiempo de que liberes tu fe. Es tiempo de que a tu fe le des ese poder, ese potencial de poderle creer solamente a la palabra de Dios. Cuando sucede eso, tu fe no ignora. Eso lo aprendimos, me acuerdo, en un congreso y se me quedó bien grabado en mi corazón. Y fue en la Ciudad de México hace 9 años. Nuestra fe, cuando está sujeta a Dios, no desconoce tu situación natural, no desconoce tus problemas, no desconoce tal vez las enfermedades que te están atacando, no desconoce tu situación, pero no está sujeta a ella, está sujeta a Dios. Y cuando sucede eso, puedes ver el mover de Dios en medio de tu vida. Es tiempo de cambiar y de caminar con una fe libre, que no haya nada natural o nada externo que pueda afectarla. Vamos a ponernos de pie. Y vamos, cierra tus ojos. ¿Cuántos necesitan esta noche que su fe sea libre? Créeme que estás en el mejor lugar, iglesia. Estás en el mejor lugar. Porque ha habido muchas cosas que no has visto. Ha habido muchas cosas que no has alcanzado. Porque no has liberado tu fe. Y es mi oración esta noche, que toda atadura, que toda barrera que te había mantenido estático, que te había mantenido sin poder ver el mover de Dios, que esta noche se derrumbe y que esta noche tu fe pueda ser libre y se atreva a creerle a Dios, a creer lo que Dios ha dicho, a creer lo que Dios ha declarado en medio de ti. Que podamos ser como ese centurión, de decirle a Jesús: solamente dilo, papá, solamente dilo, Señor, solamente dilo sobre mi vida, solamente dilo sobre mi situación, solamente dilo sobre mi problema, solamente dilo, papá. Y creemos que va a suceder, Señor. Creemos que va a suceder, Señor. Creemos que puedes actuar en medio de mí. Puedo creer que tú puedes actuar en medio de mi vida. Creo que puedo experimentar lo sobrenatural tuyo en medio de mí, Señor. Quita todo estorbo, Señor. Quita toda ley, Señor, natural, Señor, que me evita, Señor, poder crecer en esta área. Padre mío, que no me permite, Señor, avanzar, Señor. Que no me permite experimentar un nivel más, papá, de más intimidad, de más cercanía contigo, Señor. Que pueda conocerte, Señor, como no te había conocido. Pero sé, Señor, que tengo que dejar de sujetarme, Señor, a esas leyes naturales, Señor, y empezar a sujetarme a ti, Señor, a tu palabra.
Tengo que atreverme, Señor, a darme a ti. Y es con lo que Dios ponía en mi corazón esta palabra. No nos hemos atrevido, iglesia, a sujetarnos a Él. Todavía hay cosas externas que están afectando tu vida y afectando tu corazón. Todavía hay cosas externas que le has permitido tomar el control, el dominio, y tal vez le has dado autoridad sobre ti. Tú sabes de qué estoy hablando, iglesia. Ha habido pensamientos que tú sabes que no le agradan a Dios. Ha habido situaciones que tú sabes que no le agradan a papá. Ha habido cosas que tú sabes que no te puedes permitir. Pero más sin embargo, todavía le sigues dando el poder y la autoridad sobre tu vida. Pero creo que hoy es el día que todo aquello puede caer. Creo que hoy es el día que aquello que se había levantado pueda ser derrumbado en el nombre de Jesús. Y poder decir como David le dijo a Goliat: tal vez tú vienes con arma, tú vienes con espada, pero esa noche decirle aquello: yo vengo esa noche en el nombre de Jesús. Yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y es tiempo que esa noche caigas en el nombre de Jesús. Pero es algo que tú tienes que creer, iglesia. Es algo que tú tienes que vivir. Tienes que levantarte, iglesia. Tienes que levantarte. En la Biblia te podrás encontrar con demasiadas cosas que vivió el pueblo de Israel. Y podrás encontrarte que se enfrentó contra muchas cosas naturales que tenía que atravesar, que tenía que cruzar, que si lo pones en un plano natural, en el mundo era imposible. Pero hubo gente, hubo hombres que se atrevieron a caminar y que su fe fuera libre y poder sujetarla a Dios, a su palabra, a lo que Él había declarado, y pudieron experimentar lo sobrenatural de Dios en medio de su vida. Y así lo creo esta noche sobre ti, que hay una iglesia que se atreva a vivir lo sobrenatural a través de tener una fe libre, una fe que solamente se sujeta a Dios, que no se sujeta a nada natural. Precioso Hijo de Dios.
¿Cuántos esta noche le pueden decir adiós a Jesús? Papá, di la palabra, Señor. Vamos, ponlo con tu voz. Dile, Señor, solamente di la palabra. Solamente di la palabra, Señor. Y creo, Señor, que sucederá. Vamos, dilo esta noche, iglesia. Yo sé que todavía puede haber pensamientos, puede haber algo natural que está hablando a tu corazón y a tu mente. Te dice, no va a poder, no va a suceder. Pero esta noche atrévete a romper, atrévete a hacer que tu fe sea libre. Dile, Señor, creo en ti, Señor. Creo que lo harás, Señor. Creo en ti, Señor, y creo que lo harás, papá. Vamos, declaro a la iglesia esta noche que este canto no solamente sea una letra, sea una declaración, iglesia, en medio de tu vida. Que te atrevas a creerle a Dios y decirle, papá, creo en ti, Señor. Creo en tu palabra, Señor. Creo en lo que puedes hacer en el nombre de Jesús, papá. En el nombre de Jesús, Señor. Vamos, levanta tu voz, iglesia. ¿Qué harás en mí? Vamos, iglesia. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Vamos, declara a la iglesia esta noche. Dile, creo en ti, Jesús. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Vamos, declara una vez más. Creo en ti. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Así es, papá. Creemos en ti, Señor. Puedo creer, Señor, esta noche que la fe de más de uno, Señor, puede ser libre, Señor. Y que cada uno de tus hijos, papá, pueda ver, Señor, lo que no había visto. Y pueda experimentar, papá, lo que no había experimentado, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, papá. Para ti toda la gloria, Señor. Para ti toda la honra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.